aquí vemos salvos por fe en Cristo, salvos teniendo fe en Cristo. En este periodo de tiempo, ¿verdad?, donde estaban los dos apóstoles, los que predicaban el evangelio eran salvos por creer en Cristo, pero por la ley de Moisés. Había que cumplir la ley de Moisés. Entonces, en el libro de Santiago 2:24, vamos a buscar Santiago 2:24, dice: vosotros veis, pues no veo. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. ¿Ves? Santiago, Pedro, Juan y los dos apóstoles de Cristo, Jesús le enseñó un evangelio de fe en Cristo más las obras de la ley y las obras que el hombre haga. Por eso es que Santiago dice: mira, dale una camisita a fulano, haz esta obra, dale una comidita a fulano, llévale un pantalón, vístelo, dale un techo, haz una obra. Pero entonces Santiago dice aquí, viste, dice aquí, ¿dónde está? Santiago 2:24. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras. ¿Por qué? Porque en el periodo de tiempo de Jesús y los 12 apóstoles, ¿verdad?, el mensaje que enseñó Jesús a los apóstoles, excepto a Pablo, era un mensaje de fe en Cristo, pero le añadía la ley de Moisés y las obras. El mensaje que predica Pablo para nosotros, la iglesia, bajo la ley de espíritu de vida en Cristo y no la antigua dispensación de la ley, es diferente. Jesús se le revela a Pablo y le dice a Pablo, vamos a buscarlo en Hechos de los Apóstoles 26, vamos a buscar Hechos de los Apóstoles 26, un momentito. Ok, aquí está, 26, versículo 16 hasta 18. Aquí Jesús le dice a Pablo ministrando: pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto yo he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que yo me apareceré en ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quien ahora yo te envío, para que le abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de las potestades de Satanás hacia Dios, y para que reciban por la fe que es en mí perdón de los pecados y una herencia entre los santificados. Entonces vemos aquí que en el ministerio de Pablo el apóstol, bajo Romanos 7:6, que es la ley de espíritu de vida y no es esta ley de la antigua dispensación de la ley de Moisés y las obras, aquí Pablo recibe unas instrucciones diferentes a las instrucciones que Jesús le revela a los 12 apóstoles para los judíos. Muy diferente, unas instrucciones diferentes. Es como por ejemplo en Mateo, vamos a ir a Mateo, capítulo, Mateo 10, ok, Mateo 10, 5 y 6. A los 12 envió Jesús y le dio instrucciones: por el camino de gentiles no vayan, y de ciudad de samaritanos no entren, sino id a las ovejas perdidas de Israel. Aquí estaba. Aquí Jesús le dijo: no vaya a los gentiles. ¿Ves? Porque Pablo era el apóstol que estaba designado a ir a los gentiles. ¿Ves? Hasta que llegara el tiempo de que Cristo muere en adelante, y ahí Pablo es llamado en su ministerio apostólico, después de la muerte de Cristo. ¿Ok? Bien. Vemos aquí que el hombre es salvo por la fe en Cristo, pero también cumpliendo la ley.
En el ministerio de Pablo, lo que Jesús le reveló a Pablo es por la fe, de acuerdo a lo que yo les estaba enseñando en Hechos de los Apóstoles, capítulo 26, 15 al 18, por la fe sin las obras. ¿Ve? Entonces, vemos aquí más adelante que Santiago 4.8, vamos a buscar Santiago 4.8 un momentito, busquen su Biblia, en el libro de Santiago 4.8, Santiago, hablándole a Israel, a los judíos, dice: acercaos a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad sus corazones. Aquí vemos a Santiago, a Juan, a Pedro y a los otros apóstoles, ¿verdad? Excepto a Pablo. Vemos aquí Santiago diciéndole, ¿verdad?, que los hombres están lejos de Dios. Lejos de Dios. Especialmente antes de la muerte de Cristo. Estaban lejos de Dios. Y Santiago aquí le dice pecadores. Nunca vemos a Pablo en la dispensación de la gracia diciéndole a la iglesia pecador. Al contrario, vemos a Pablo por revelación de Dios decirle a la iglesia que tú eres santo. Como por ejemplo, vamos a buscar Corintios, Primera de Corintios. Busque su Biblia en Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 1 y 2. Primera de Corintios 1, versículo 1 y 2 dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y su hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corintio, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pablo le llama a las congregaciones y le profetiza santo. Tú vas a ser santo, porque a la vez que tú conozcas a Cristo, Dios te santifica, te purifica y te justifica y te libra de la ley de condenación. ¿Ve? Nunca vemos a Pablo llamando a los judíos o a los pecadores o a la iglesia, llamándole: venid acá, pecadores, santificando, como lo hizo Santiago. ¿Ve la diferencia entre los apóstoles de Cristo versus Pablo el apóstol? Como por ejemplo, vamos a ir a Efesios 5. Efesios capítulo 5, 25 al 27. Marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Dice, ¿dónde estoy? Ok. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por su palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa que no tiene mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. En el ministerio de Pablo, nunca vemos a Pablo ministrar a las iglesias, decirle pecador, sucio, delincuente, caballo, chancho, caballo, perro, como mucha gente hay, detractor, aquello, lo otro. Nunca, Pablo nunca habla ese lenguaje, a menos que Pablo identifique a un lobo rapaz o a un falso profeta. Ya es muy diferente, ¿ok? Bien, entonces, Santiago 2.13 habla de juicio y de condenación. Santiago, pues vamos a buscar Santiago, un momentito, busque su Biblia. Santiago 2.13 dice: porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciera misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Y ahí para adelante, de ahí para adelante, Santiago dice: hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obra? ¿Podrá la fe salvarte? Si un hermano o hermana está desnudo y tiene necesidad de mantenimiento cada día, y algunos de ustedes, bien.
Santiago basa su fe y su justificación en obras. Pero si no hace lo que Santiago te está enseñando, hay juicio y hay condenación. Esto es muy diferente aquí. Ya Dios te salvó a través del nuevo régimen de espíritu de vida, la ley de espíritu de vida, y en el bautismo de la muerte de Cristo. ¿Ve? Aquí ya Dios te santificó de una manera ya completa. Aquí completa, ya Cristo te santificó. Es muy diferente. Ahora, Pedro, Juan y Santiago les habla todo el mensaje que Jesús le habló a los judíos, les habla a las iglesias judías. En Hechos 1:8, todo lo que Pedro, Juan y Santiago, los apóstoles, se lo está hablando a iglesias judías, mas no iglesias gentiles, que cuando Pablo, su llamado fue a las iglesias gentiles, que es muy diferente. En el libro de Hechos de los Apóstoles, Hechos capítulo 9, 15, habla que el mensaje de Pablo era mayormente para los gentiles. Entonces vemos en Romanos 16, 3 al 4, vamos a buscar Romanos, un momentito, 16, 3 al 4, dice de la siguiente manera. Romanos 16, 3 al 4. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo doy gracias, sino también a todas las iglesias de los gentiles. A todas las iglesias de los gentiles, ¿ok? Quiere decir que los apóstoles de Cristo, ¿verdad? En Hechos 1:8 les está hablando su mensaje, todo este mensaje se los está hablando a las iglesias, ¿verdad? De Samaria, Judea y también Jerusalén. A las iglesias de Samaria, Judea y Jerusalén, que son iglesias mesiánicas, que están bajo la ley de Moisés y los mandamientos, y todavía ahí para ellos la ley del pecado estaba vigente. ¿Ve? Ellos tenían que hacer obras. Pero aquí en Romanos 16, 3 al 4, donde el ministerio de Pablo les hablaba a las iglesias gentiles, Pablo se le encomendó el mensaje del evangelio por la fe, sin obra. Sin obra. ¿Verdad? Sin obra. Por ejemplo, aquí vemos, salvo fe en Cristo, ¿verdad? Y aquí vemos en Efesios 2, 9 al 10, fe por gracia y no obra. ¿Ve la diferencia? Repito, salvos creyendo en Cristo, pero las obras y la ley de Moisés y los estatutos y mandamientos. Y aquí vemos en Efesios 2, 9 al 10, fe, gracia, salvo por fe y la gracia, pero no obra. ¿Ve? No obra. Aquí vemos que Santiago dice, ustedes están lejos de Dios, sin Cristo. Y Santiago le dice, pecadores. Entonces aquí vemos en Efesios 2, 3 al 14, dice que Cristo se acercó. Efesios 2, 3 al 14. Ya Cristo, al tú aceptar a Cristo, Cristo se acercó a ti y está dentro de ti y permanece en ti y tú estás sellado. ¿Ve la diferencia? Entre uno estudiar la dispensación pasada. Por eso es que aquellos que tienen el conocimiento de la dispensación pasada, lo que hablan y predican es que te vas a perder, pues cuidado, pierde tu salvación. Pecador, detractor, tú eres un detractor, eres chancho, caballo, bestia, chancho, bestia, caballo, usan ese lenguaje tan feo, hipócrita, ¿ven? Pero Pablo no usa ese lenguaje. ¿Por qué? Porque Pablo dice, ustedes ya
son santificados y justificados. Están puestos en lugares celestiales en Cristo Jesús y son una nueva criatura en Cristo Jesús. Si una persona falla y peca, pues mira, Pablo nos enseña a través del nuevo régimen y del bautismo de la muerte de Cristo, nos enseña a cómo tú comunicarte con Dios. Porque tus pecados ya se han borrado. Tus pecados han sido ya quitados de ti. Quitados de ti. Entonces cuando el hombre falla, porque somos humanos y podemos fallar, tú te presentas ante Dios. Gracias, Señor. Gracias. Porque ya tú perdonaste todos mis pecados. Pasado, presente y futuro. Ayúdame, Señor, en esta situación que yo tengo, Señor. Fortalece en el nombre de Jesús. Gracias. Pablo nos enseña en Romanos que tú te presentes como un siervo de justicia y no te presentes como un pecador. En el Antiguo Testamento, bajo la ley de expiación, el hombre se presentaba una vez al año delante de Dios, bajo el propiciatorio de la ley de expiación, y se presentaba ante Dios: Señor, soy un pecador, soy un puerco, Señor, soy un fornicario, Señor, soy un adúltero, Señor, soy loco, Señor, esto. Para que entonces Dios te perdonaba. En la gracia, en esta dispensación, el hombre se presenta ante Cristo como un siervo de justicia, victorioso, y se presenta ante Dios: gracias, Señor, porque aunque yo falle a algún mandamiento, fallé o erré al blanco, Señor, ya tú has perdonado todos mis pecados, pasado, presente y futuro. Te levantas en victoria, porque Dios no ve pecado en ti. Dios ve la justicia de Dios en ti. Dios ve la justicia de Dios en ti. Dios no ve pecado en ti. Pablo dice en Romanos ¿qué? Romanos 6. Romanos 6:11. Romanos 6:11. Pablo dice: así también vosotros, hermanos, considerémonos muertos al pecado, pero vivos para Dios. Pablo dice que tú, el yo, el nuevo hombre. Pablo dice aquí: el nuevo hombre interior, el yo, el nuevo hombre interior, ya santificado, que te presente ante Dios, muerto al pecado y vivo para Cristo. ¿Por qué? Porque en la cruz del Calvario, Cristo le dio muerte al pecado y a la ley del pecado también. Pablo nos enseña en Romanos 6, versículo, no veo, 14, porque el pecado no se enseñoreará más de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Pablo dice que el pecado no se enseñoreará más de tu alma, de tu espíritu, para condenarte, porque tú no estás en este periodo de tiempo, que la ley estaba vigente. Al Cristo morir, después de Cristo, en su sangre y en su muerte, su sepultura, su resurrección, la fe que tú tienes en Cristo cogió tus pecados y los sacó. Y ahora el pecado, la ley del pecado y el infierno no pueden señorearse sobre tu espíritu y tu alma, porque ya tú estás en gracia. Dios te cubrió con su sangre y te selló y quitó la ley de condenación y puso una ley de espíritu de vida en nuestros corazones. Gloria a Dios. Damos gracias al Señor. Damos gracias al Señor. Dios te bendiga, hermano. Y lo veremos pronto, para la gloria y la honra de nuestro amado Señor Jesucristo. Shalom. Que la paz de Dios sea contigo. Gracias, Señor. Amén.